Gobernación, con el apoyo del Ministerio, muy importante para recuperar la red pública hospitalaria del departamento. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En la misma línea, felicitar a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy a esta rueda de prensa y a todas las que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Agradecerle al viceministro Urrego, a nuestro secretario privado del Ministerio de Salud, el doctor Gabriel, que han sido dos aliados importantes, y también mi extensiva gratitud a nuestra ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, por permitir que el departamento de Casanare se convierta en un departamento modelo y uno de los primeros departamentos en poder establecer la atención primaria en salud. En medio del evento que tuvimos hace unos minutos, tratamos de resaltar varias cosas importantes. Uno, de cómo ha sido la estructuración y ese modelo de red en el departamento de Casanare, cómo venimos avanzando en materia de infraestructura hospitalaria, pero también el agradecimiento al Ministerio, porque desde el Ministerio nos han permitido a través de 900 millones de pesos hacer mantenimiento a 3 centros de salud que son importantes, como es el municipio de Pore, el municipio de Nunchía, el municipio de Orocué, pero también el fortalecimiento de los CATS, que es de una importancia estratégica para nosotros. Actualmente estamos construyendo, a compañía de los municipios de Orocué y Trinidad, 2 CAPS en el departamento más los que tenemos actualmente, y con la firme ilusión de poder aperturar el CAP de La Hermosa, el CAP de Las Guamas, el CAP del Tablón de Támara, que son uno de los retos que tenemos actualmente, y que para eso se necesita el acompañamiento del Ministerio y por supuesto la Gobernación de Casanare. Hoy teníamos el lanzamiento de atención primaria en salud. ¿Qué es atención primaria en salud? Una estrategia que viene abanderando el Ministerio en compañía de la Gobernación de Casanare para poder definir territorios y microterritorios, y donde un grupo interdisciplinario de médico, de enfermera, auxiliar de enfermería y promotor hagan la caracterización de los determinantes sociales, pero no solamente los determinantes sociales, sino una atención inmediata focalizada. Un ejemplo, que podamos llegar a Bocas del Pauto, ¿verdad? Poder saber y encontrar allí qué personas tienen diabetes, qué personas tienen una enfermedad crónica no transmisible, y se les pueda acompañar en el seguimiento, porque lamentablemente lo que deteriora el sistema de salud es que una persona que se determina una patología y no se hace el tratamiento adecuado, se va a ir complicando cada día más, y lo que buscamos es que no solamente tengamos una atención como esa, sino mejorando todo el sistema del departamento de Casanare. Ese fue ese gran lanzamiento que hicimos el día de hoy. Vamos a tener varios microterritorios y varios territorios importantes en el departamento, y esperamos que esa estrategia sea de mucha importancia y de cooperación importante en el departamento de Casanare. Viceministro, se entiende que uno de los primeros pasos para la aplicación de esa reforma a la salud que actualmente hace curso en el Congreso de la República es precisamente estas estrategias de la atención primaria en salud. Además del departamento de Casanare, ¿qué otras regiones ya vienen implementando esa estrategia? Sí, efectivamente, la reforma es como la arquitectura, dentro de la cual se despliega ya desde el segundo semestre del año pasado, un programa nacional en todos los departamentos y en más de 350 municipios. La meta a marzo de este año es llegar ya a todo el país y reconocer que en ese proceso el departamento del Casanare dio los primeros pasos desde el año pasado, y hoy ya de manera mucho más sólida está lanzando ese programa de atención primaria. Doctor Urrego, usted habla de una arquitectura, para ello se necesita tener unas bases sólidas para construir, sobre todo en las zonas rurales lejanas. ¿Cómo se ha pensado en ese acompañamiento por parte del Ministerio para coadyuvar esas entidades territoriales en procura de optimizar todos esos tipos de servicios? Efectivamente, una de las razones por las cuales tenemos que avanzar en una reforma es para que la red pública pueda estar en todos los municipios y corregimientos del país. Me comentaban que aquí hace unos 30 años había más de 100 puestos de salud. Hoy no hay. Hoy se están empezando a recuperar. Cuando se dice construir sobre lo construido, nos preguntamos ¿por qué no se construyó sobre lo construido? Si antes de la reforma del 93 habían esos puestos de salud, ¿por qué se destruyeron? ¿Por qué no se construyó sobre lo construido? Entonces, esa arquitectura tiene que ver con que en zonas urbanas y rurales del país
tiene que haber puestos y centros de salud, los estamos denominando centros de atención primaria, obviamente con su equipamiento y lo más importante, con personal de salud laboralizado que pueda permanecer, que pueda vivir de su trabajo y prestarle un servicio permanente a la comunidad cerca de donde ella vive. Señor viceministro, ha dicho usted que cerca del 70% del personal de la salud no tiene estabilidad laboral. ¿Cómo se va a garantizar esa estabilidad laboral a partir de este nuevo ejercicio? Primero. Segundo, señor viceministro, hay preocupación, o una de las preocupaciones por las cuales se está atacando fuertemente a la reforma de la salud es que se considera que se llegaría a politizar el sistema por aquello de la territorialidad. ¿Qué se le puede decir a los colombianos sobre estos dos temas? Bueno, las órdenes constitucionales y la ley ha determinado que el personal, en general los trabajadores y trabajadoras, tienen derecho al trabajo, que debe ser digno y decente. Eso significa una remuneración justa, unas garantías laborales y estabilidad. Eso no es nuevo. Y en salud ha habido específicamente órdenes en ese sentido hace más de 10 años. ¿Por qué la reforma? Porque el sistema funciona de tal manera que uno de los principales sacrificados después del paciente, después de la persona, la comunidad, es el trabajador de la salud. ¿Por qué? Porque la salud se ha convertido en un negocio. Y en los negocios, el que no es dueño del negocio castiga al personal. No le paga bien. Y no es a una o dos personas, sino son miles de trabajadores que no tienen estabilidad, que no tienen futuro dentro del sector. Por lo tanto, es imperativo, es una urgencia avanzar en esa dirección. Los recursos están en el sistema, lo que toca apropiar son todo lo que se debe. Y esa es la voluntad del presidente Gustavo Petro y de la ministra Carolina Corcho. La segunda era... Lo de la politización del sistema por la territorialidad. Por la territorialidad. Bueno, mire, eso consideramos que ahí hay una tergiversación. Todo el mundo ya está preparando las candidaturas a alcaldías, gobernaciones, diputación, consejo. Para eso sí está bien, todo el mundo quiere participar. Y cuando hablan de salud, no, allá sí no. Ahí está pasando una narrativa que no corresponde con la construcción de un Estado social de derecho y de la democracia. Culpabilizar del problema de pérdida de recursos y de corrupción solamente al sector público no solo es falso, sino que también es injusto. Este sistema que hizo de la salud un negocio fue atractivo para que las prácticas no transparentes también se instalaran en lo público y en lo privado. Así que eso ya existe hoy. La reforma lo que busca es transparentar que lo público como parte del Estado social de derecho debe ser la columna vertebral. Eso sí, respetando y fortaleciendo y dándole garantías al sector privado, que presta más del 70% de los servicios en el país, para que también se mantenga, para que también se fortalezca. Queremos un sistema que en la prestación de los servicios tenga la columna vertebral lo público, pero que cuente con lo privado. Viceministro, 2, 3 y 4. Viceministro, ¿cuántos son los recursos que da el Gobierno Nacional para esta estrategia aquí en Casanare? Y hablando pues de otro tema que tiene que ver con Cabresoga, dentro de la reforma de la salud se contempla que esta EPS sería liquidada, desaparecería. ¿Qué decirle a los usuarios de esta entidad? Bueno, en términos de lo que se está destinando en esta primera etapa, se están utilizando los recursos del Sistema General de Participación en un acuerdo, porque se respeta la voluntad de los territorios, para que ese mismo dinero que se utilizaba en el plan de intervenciones colectivas se haga a través de equipos territoriales. A eso se le agregó en un esfuerzo que hizo la gestión de la señora ministra, una suma de cerca de 1.600 millones de pesos, que son de la vigencia, para la vigencia 2023, en la conformación de equipos. Pero ya hubo una norma que hace que con recursos de la UPC, de las EPS, en este año, también entren a aplicar a una sola estrategia, porque esto no puede ser solamente con el Sistema General de Participación, sino también tiene que ser con recursos de la UPC y ya está en la norma. Así que hemos iniciado un proceso de concertación, pero también normativo, para que las EPS en cada departamento
entren a concurrir en esa estrategia porque ellos tienen un porcentaje importante de recursos para la prevención, para la protección específica y la detección temprana. Cuando habla usted de Capresoca, que prácticamente, si no es la única, es una de las 2 EPS públicas que permanecen en el sistema, hay un régimen de transición. En ese régimen de transición, lo que se busca es la transformación de los actores del sistema. No es llegar a liquidar, no. Quien no va a ser parte de un sistema basado en atención primaria, territorializada, probablemente no va a estar y se convierte en prestador. En el caso de Capresoca, que ha acumulado una capacidad como sector público, tenemos que mirar en las figuras de transición en qué se puede transformar. Pero no es llegar y liquidar y se va, sino cómo hacemos que esas capacidades institucionales que son del departamento y que son de lo público se pueden transformar en función de la salud de la población del Casanare. Las deudas tenemos que entrar a revisar, porque aquí hay un tema, aquí hay un vacío, una deuda impresionante de las EPS con los prestadores tanto públicos como privados. Eso es lo que toca resolver. Y la prestación de los servicios, simplemente, ¿quién presta los servicios? ¿La EPS o el prestador público y privado? Quien presta los servicios es el hospital, es la clínica, es el médico, es la enfermera. Las EPS vienen haciendo una tarea de administración. Entonces ahí no hay ningún riesgo de generar ninguna crisis, porque quienes prestan los servicios son los que deben ser absolutamente fortalecidos y aprovechar las capacidades, caso por caso. Esto es una EPS de este departamento, que ha construido el departamento. Tenemos que analizar eso, pero en la fase de transición tiene un papel que jugar. Señor viceministro y señor gobernador, usted en su intervención pues presenta un panorama un poco sombrío de lo que ha sido la salud en el país. Muestra cifras en el tema de las maternas, muestra cifras en otros aspectos. Y quedan inquietudes realmente de que ha fallado el sistema anterior, el sistema que usted, la forma de manejar la salud en el país. Sin embargo, han habido algunos logros, seguramente que los han habido. Pero, ¿cuál va a ser la fórmula que van a utilizar ustedes como del gobierno del presidente Gustavo Petro para salvar la salud? Porque quedan muchas dudas. Por ejemplo, Capresoca. Qué buena inquietud. Uno escucha un informe del periodista Daniel Coronel que dice que el Ministerio de Salud tiene a Capresoca entre las 7 EPS de más riesgo financiero y que es de las que peor servicio presta. Ese es el dato que entrega el Ministerio de Salud. Pero si vamos a escuchar aquí a la gente, y lo que se dice es que Capresoca es el que mejor atiende a los pacientes en Casanare. No, ustedes tienen esa información complementada, actualizada, porque es que a veces queda esa duda de que se pretende no sé cómo manejar el tema, y esto le ocasiona un daño tremendo a Capresoca, que la defiende mucho aquí en el departamento. Y la otra cuestión que me llama la atención es que ustedes pretenden llegar a zonas muy alejadas, hecho que nos parece muy positivo, que se arranque con ese sistema a todos esos centros de salud, en La Pollata, por ejemplo, en Santa Elena del Cucio, en Maní, o por allá en Montañas del Totumo, en Pallariporo, en otras zonas alejadas de municipios, es muy importante. ¿Y cómo observa pues que se complementen? Usted lo dijo que a pesar de tener diversos conceptos políticos, de pronto pues, se coincide en temas como estos. Bueno, ya lo dije cuando me refería a Capresoca. Es una EPS pública, ha acumulado unas capacidades, tiene grandes problemas, pero en la transición dice claramente que las EPS se transformarán y podrán tener varias opciones. Ni más faltaba con una que territorialmente tiene una presencia y ha venido cumpliendo un papel. La crisis no es solamente de Capresoca, la crisis es prácticamente de todas las EPS. Entonces, en esa dirección, Capresoca no va a ser una excepción en términos de analizar cómo puede ser su proceso de transformación. En relación con cómo es que el modelo preventivo y predictivo significa llegar con oferta a todos los rincones del país, con
personal de la salud dignificado, en condiciones de trabajo digno y decente, con infraestructura y con dotación. Aquí decía el señor gobernador, la salud como derecho no puede estar, digamos, contaminada de ideologías, porque es clara nuestra jurisprudencia constitucional, son claros los compromisos a nivel global y se está hablando de la dignidad humana. En esa medida, todo tipo de diferencias y diversidades de abordaje son bienvenidas, pero tenemos que unirnos alrededor de un objetivo común. Eso es lo que estamos haciendo. Gobernador y viceministro, muy interesante esta estrategia. Van a ir a los lugares, pero ¿cómo van a hacer esa caracterización? No han entrado las EPS aún, van a estar con el régimen subsidiado inicialmente. ¿Qué va a pasar si encuentran en un sitio alejado, así sea una persona que necesite esta atención primaria y que sea de régimen contributivo, para no excluir y para pues que llegue con el propósito que tiene? Bueno, yo creo, primero, que la estrategia de atención primaria en salud no va a distinguir los regímenes actualmente. O sea, que si llegamos a una población y encontramos una persona en un régimen contributivo, se focaliza, se caracteriza y la atención debe hacerlo, en este caso la EPS al cual está afiliado. Si pertenece a uno del régimen subsidiado, inmediatamente va a tener el mismo tratamiento. Se establecen los determinantes y las cualidades, e inmediatamente se va a focalizar a la EPS sin importar el régimen al cual se encuentre. Yo creo que hay una importancia estratégica, y lo dijo el viceministro, y es que el departamento de Casanare en sus años pasados llegó a tener un trabajo de atención primaria en salud. Y yo creo que es la manera mucho más factible y oportuna de poder llegarle a la zona rural. Hoy yo creo que los municipios en su cabecera municipal, valga su redundancia, tienen un poco más de accesibilidad a un servicio de salud, pero la zona dispersa es la que más inequitativamente tiene ese derecho a la salud. Por eso el reto que tenemos nosotros es cómo ampliamos los CAF en la zona rural y cómo logramos tener un equipo interdisciplinario en los territorios que pueda focalizarlos y que pueda orientarlos al sistema de salud. Y lo dije hace un momento, Wilson, y yo creo que esto es importante. Podemos encontrar una persona en una etapa de prediabetes y que si logramos nosotros canalizarlo, si logramos nosotros llevar un buen manejo médico a esta persona, no vamos a tener una persona con una enfermedad como la diabetes y posterior a una situación mucho más compleja o una enfermedad crónica que va a ser muy difícil poder sacarlo de ahí. Creo que es la intencionalidad que tenemos, pero acá no importa a cuál régimen pertenezca, sino que va a ofertar al microterritorio y al territorio que define, en este caso, Ministerio y Gobernación de Nacional. Viceministro, buenas tardes. Pues lógico que el tema tendría que ver con posturas ideológicas, porque de no ser así, no estaría el gobierno sentado escuchando o esperando que los presidentes de los partidos canalicen también sus propuestas y sus sugerencias en medio de la discusión. Pero también esto pasa por el tema de los recursos, y esa es una de las grandes preocupaciones que hay en torno al tema del manejo de recursos. En el caso del departamento de Casanare, no solo se han expresado buenas intenciones, el departamento se mandó la mano al bolsillo y por un plazo de 7 años ha destinado una gran cantidad de recursos, de los cuales ya pagó cerca de 40.000 millones de pesos para la salvación de Capresoca, aún en medio de la incertidumbre de no saber si Capresoca va a seguir existiendo o no va a seguir existiendo. No sabemos los casanareños si esa va a ser plata de pronto perdida, no lo sabemos. Pero lo cierto del caso es, frente a ese tema, qué tan responsable se está planteando esa reforma frente al tema de los recursos, de lo que le cueste al país y de dónde va a salir la plata para la financiación de esa propuesta del gobierno nacional. Bueno, mire, en primer lugar, de todas las maneras hemos, digamos, explicado, y ustedes lo pueden verificar, que hoy hay una crisis financiera estructural. O sea, no se va a producir una crisis, estamos en una crisis. La gran mayoría de actores, los prestadores públicos, escuchen esto, los prestadores públicos, es decir, los hospitales, las ESES, las empresas sociales del Estado, tienen unas deudas, o sea, no les han pagado 5 billones de pesos que son
ya plata perdida, esa platica se perdió. Pero esa plata existió y estuvo la gran mayoría en las administradoras de planes de beneficios o EPS. Y otros 6 billones, pues para completar 11, que también están circulando en las empresas administradoras de planes de beneficios, son una deuda que tenemos que hacer toda la gestión y la intervención urgente para que no se convierta en una cartera perdida. Entonces, perdóname, para contestar tu pregunta, entonces, lo primero, no es que se va a producir una crisis, no es que en dónde está la plata, es que la plata, la mayoría de la plata está hoy en el sistema. Lo que hay que darle es un nuevo manejo, garantizar sus condiciones para que haya un manejo eficiente y transparente, porque este no es un país pobre en materia de salud, este es un país que gasta más de lo que gastan los países en América Latina en salud. Siempre va a hacer falta más plata, ¿cuándo no? Pero que sea un país que es que no ha invertido, que no le ha destinado recursos a la salud, no es cierto. Entonces, el pago el saneamiento de los hospitales, el saneamiento de las deudas, tiene que ser un esfuerzo con reforma o sin reforma. Es una obligación del gobierno actual y de los gobiernos que vengan. Porque no, aquí no le van a venir a decir que si está de acuerdo o no con la reforma o con una manera de pensar la salud, sino dice, me debe, le debe a los proveedores, le debe al personal, le debe a todos los que han hecho posible la prestación de los servicios. Entonces, lo que se ha estimado es que en 10 años se necesita un punto más del Producto Interno, digamos, bruto, que estaría siendo incorporado. Eso también había que hacerlo. Eso hay que hacerlo, no es culpa de la reforma. Realmente los recursos que son propios de la reforma son muy pocos y sí están y sí son posibles en el presupuesto. Por ejemplo, hacer los puestos de salud que menciona el señor gobernador, el hospital de tercer nivel ponerlo a punto, eso hay que hacerlo con reforma o sin reforma. ¿Qué pasa si no hay reforma? Pues que con los recursos que llegan a través de la intermediación nunca va a poder construir. Le toca ir a buscar los recursos por fuera. ¿Por qué? Porque trabaja es contra contrato, contra factura, contra glosa. Aquí le contratan a un hospital 100 pesos, el hospital le factura 100 y después de revisar todo dicen que le debe solamente 60. Y después de que por fin le reconoce que le debe 60, le termina pagando 40 o 20 y quién sabe cuándo. Revíselo. Pero la plata estaba porque los 100 pesos se contrataron porque los 100 pesos existían. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó en el camino con esos recursos? Señor viceministro, causa mucha inquietud una situación. Anoche en algún programa de televisión veía que los especialistas decían que el primer año de la reforma podría estar costando 89 billones de pesos, una cifra bastante preocupante. Pero al ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, siempre que se le habla de la famosa reforma, él se rasca la cabeza y dice, la plata. Ya se puso de acuerdo el ministerio, el gabinete para hablar en un solo idioma sobre la reforma, porque ya le costó la cabeza a un ministro el asunto. Entonces ya se pusieron de acuerdo para hablar un mismo idioma frente a la reforma que tanto comentario ha causado de la opinión pública. Sí, empiezo por el final. Ya el Ministerio de Hacienda, el mismo día, es decir, ¿hoy qué día es? Es miércoles. El lunes hizo 8 días, ese mismo día salió un documento escrito diciendo que el tema financiero de la reforma estaba resuelto. Primer punto. Segundo punto, cuando se hacen estas afirmaciones de que esto cuesta 89 billones, están haciendo una confusión. A veces porque no se maneja el tema, o uno no sabe si intencionalmente, pero el sistema de salud maneja hoy, aquí donde estamos, más de 80 billones de pesos. Entonces no es cierto que eso es lo que le cuesta. Repito, el puesto de salud, allá en ese municipio distante, les pregunto, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Hay que hacerlo. El médico y la enfermera que vayan a atender allá, ¿hay que ponerlo o no hay que ponerlo? Hay que ponerlo. ¿Eso es por la reforma o eso es porque se necesita? Eso es porque se necesita. Y eso una sociedad y un Estado lo tienen que cubrir. Porque la salud es un derecho. ¿Ok? Señor viceministro, usted dijo que el sector privado no llegaba a la zona rural. Usted dijo que el sector privado solamente estaba en lo urbano. ¿Cómo hacerlo que llegue
a sectores rurales. ¿Sí no es negocio? Tratando de dar orden a la rueda de prensa, por favor. Ya al final sigue su merced, y terminamos con esa pregunta y cerramos. Mira, si me permite, antes de la siguiente pregunta, yo quisiera hacer una acotación al Ministerio, de pronto, algo a lo que preguntó Martín en su pregunta. Los recursos que el gobierno departamental deja obedece a una cartera no paga. Significa que la EPS Capresoca había recibido facturación por muchos años y no había tenido el músculo financiero para poder pagar. Primera reflexión que yo quiero contarles a ustedes, y yo sé que el viceministro lo conoce. Tema de la UPC. La UPC del departamento de Casanare consideramos que es una UPC baja, y yo creo que es un tema que hay que analizarlo. Pero cuando miramos la UPC de la ciudad de Bogotá, está por encima de la nuestra, cuando tenemos 44.000 kilómetros cuadrados, veredas donde sacar a un paciente nos toca con una avioneta para poder sacarlo, y eso hace también esa inestabilidad económica de una EPS como es Capresoca. Y yo creo que es algo que en el nuevo modelo se tenga a través de LADRES, en ese giro, se pueda tener muy clara ese factor de distribución operativo equitativo en el país que nos pueda ayudar un poco más en esa transformación. Lo segundo, el recurso que la Gobernación de Casanare establece es que la EPS presenta un proceso de conciliación con los diferentes hospitales, aprobado por la Superintendencia de Salud, y que una vez aprobado por la Superintendencia procedemos a capitalizar y a pagar la deuda. Por eso la referencia que decía Martín, hoy estamos llegando casi a los 40.000 millones de pesos, ha sido girado a la red pública y a la red privada, casi un 80% a la red pública, donde buscábamos sanear también las instituciones, en este caso prestadoras del servicio de salud, que consideramos que en el modelo que hoy tenemos son las más damnificadas. Hoy veníamos de una transición de liquidación de EPS, pero cada EPS que se liquidaba lamentablemente estaba teniendo un hueco fiscal. La última, casi más de 25.000 millones de pesos que se fue debiendo a la red pública y privada, y que eso nadie lo va a compensar. Por eso creemos muy firmemente, y creo que en ese mismo acuerdo, de que hay una estructuración que favorezca a los prestadores de servicio, que finalmente son los que tienen el contacto con el paciente, pero también de una manera muy equitativa que le permita en este caso a la EPS poder sufragar. Hoy le presentaba hace un momento los indicadores al doctor Gabriel. Nosotros recibimos con grado de siniestralidad a la empresa en 126%. Hoy, en el año 2023, estamos en grado de siniestralidad del 101%. O sea que muy posiblemente el siguiente año estemos por debajo del dígito 100, y que eso va a permitir que podamos tener una mayor estabilidad. ¿Qué ha permitido eso? Abstención del gasto administrativo, en PGP un modelo de contratación donde haya gana-gana entre el prestador y la empresa, pero que desde ahí se pueda fortalecer la estructuración del sistema de salud. Creo que quería como acotar eso y saber que es un modelo que nos puede beneficiar y nos puede ayudar mucho al departamento. Con una claridad, perdón, gobernador, una pregunta que hicieron ahora, que la reforma que iban a hacer, que iba a liquidar las EPS, no, las EPS se están liquidando hace rato. Ya hace parte de la crisis que afecta al usuario y a la red pública y privada de quienes realmente prestan los servicios. Y lo digo porque cuando hicimos el acuerdo con la gobernación de Casanare, se hizo un acuerdo para salvar Capresoca y incorporar a la política pública de salud la atención primaria, la construcción de puestos de salud, la dotación digna de elementos de salud para la gente de Casanare. Hoy Capresoca está viva gracias a ese acuerdo, o sea, a la reforma, o a los lineamientos que dio la reforma. Si no, Capresoca y otra, ahorita venimos del Cauca, donde está ASME Salud, que también es una crisis violenta, que atiende población campesina, indígena, hoy estaría liquidada. Estamos haciendo acuerdos para empezar a probar en el territorio que todos esos elementos que están en la reforma pueden funcionar, y una prueba en pocos meses, gobernador, es Casanare. Señor viceministro, tengo tres inquietudes y una para el gobernador. Cuando se habla de fuentes de financiación de esta estrategia, se habla de fuentes nacionales y departamentales. ¿A qué juegan los municipios? Primero. Segundo, ¿en qué va a consistir la presencia del Instituto Nacional de Salud en Casanare? Y tercero, la Superintendencia de Salud, pues comparativamente juega un papel como la Contraloría General, que es, o sea, no hace un control previo, sino ya es posterior, ya es sancionatorio. En esta reforma, ¿cuál va a ser el papel de la Supersalud? Y al señor gobernador, ¿qué información nueva, qué noticias nuevas hay para Villanueva en relación con gestiones ante el Ministerio de Salud? Bueno, la superintendencia va a ser fortalecida.
en el ejercicio de la inspección, vigilancia y control, con una medida que es la presencia en las regiones, que tiene que tener mucho más dientes, pero sobre todo que pueda morder. No solamente que tenga con qué, sino que haga un ejercicio efectivo. Y que esta dispersión de actores que hoy tenemos también se simplifique para que se pueda centrar en los actores que tiene que realmente vigilar. Entonces, sí incluye la reforma un capítulo fuerte de fortalecimiento de ese ejercicio de inspección, vigilancia y control, no solamente por el tema de los recursos, sino también por el cumplimiento de las obligaciones en la prestación de los servicios de salud. El Instituto Nacional de Salud entra en una etapa de también descentralización, de hacer presencia en el territorio. Va a iniciar en Guajira, va a estar aquí para la Orinoquía. ¿Por qué? Porque el instituto es el ente rector en términos de investigación en salud pública, en términos de vigilancia epidemiológica, y eso desde Bogotá no se puede hacer. Eso tiene que empezar a contar con las capacidades locales, regionales, territoriales, para poder dar cuenta de la problemática epidemiológica y de salud pública en cada territorio. Lo de los municipios. El papel de los municipios. Sí, efectivamente, la primera claridad es que el Fondo Único, que se viabiliza a través de la ADRES, no sitúa recursos, ¿sí? No sitúa recursos, pero sube la mayor participación, porque esto es un Estado social de derecho, esto es una democracia, sube la participación de lo público y de otros actores de la sociedad en la definición de cómo se utilizan esos recursos, sin que se le ubiquen los recursos allá, porque va a haber una autopista de flujo de recursos a través de la ADRES nacional y de las ADRES regionales. Los municipios van a jugar de nuevo un papel. ¿En qué sentido? Los centros de atención primaria, financiados del presupuesto de la nación, que se encargan de que en ninguna vereda, en ningún corregimiento, la gente se quede sin atención, sin promoción, sin prevención, vuelven a jugar un papel, pero con la lección aprendida de que no es para manejar los recursos en una serie de contratos, sino contra un plan de salud pública que sea resolutivo. Y un tema de por qué la UPC es más baja, porque este sistema le llama siniestrarse a que, por ejemplo, un hombre tenga una prueba para próstata. Eso es preventivo, eso es necesario para detectar tempranamente que de pronto haya un cáncer de próstata. Entonces las EPS, no las suyas, sino todas, manejaron el criterio de que esa UPC, si usted se hace un examen preventivo, se le está siniestrando porque está prestando servicios. Eso es lo que nos interesa en el centro del asunto en la reforma. ¿Por qué? Porque hay acciones que tienen que ser universales, que hay que hacerlas todo el tiempo. Lo único es que la persona no quiera. Pero no puede ser que yo tengo el recurso acá y me lo termino gastando solo es en la enfermedad y no me lo termino gastando en la prevención. ¿Por qué hay UPS más bajas? Porque en departamentos con alta dispersión geográfica, como el Casanare, con zonas rurales muy importantes, pues la gente no acude al servicio y la EPS nunca va allá. Como no van, como no vienen, entonces no reportan. Al no reportar, hay UPS y entonces las de las ciudades terminan siendo más altas porque en la ciudad es más factible, ¿sí?, elevar la facturación. Una lógica de negocio, no es una lógica de derecho a la salud. Con un gran riesgo para el sistema, porque en el hecho de, por lo menos, Casanare, tener que Caprizoca atender un paciente que tiene que sacarlo de un resguardo, ¿cuánto le cuesta el traslado de un resguardo, de un lugar de esos donde no hay ni siquiera carreteras, no hay ningún tipo de vehículo seguro para poderlo retirar y trasladarlo hasta un centro de atención en salud? Pero gracias por la reflexión. Es que en esa lógica fue que nos metimos, de que le cuesta mucho mandar una ambulancia. ¿Por qué? Porque se creó un intermediario. Y ya lo dice el gobernador, se lo digo ahí con todo respeto. Usted hace un ejercicio y capitaliza un ente que es público, que también estamos diciendo, ha jugado un papel, para que él vaya y sanee a otro. Hay un paso innecesario. ¿Por qué no directamente esas capacidades de ambulancia, de red,
de radio, de personal, es directamente con el que está cerca de la población. Él tiene que estar facturando, tiene que estar glosando, tiene que volver a pelear por la factura para que le llegue la plata. Hay otra manera de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo y existe en todo el mundo. No nos estamos inventando nada nuevo. Aquí no, el gobierno del presidente Petro se está inventando nada nuevo, nada que no podamos comparar y verificar en el contexto internacional. Perfecto. Hay una pregunta que hizo Hernando y aprovecho a contextualizar un poquito en el papel que juegan los municipios. El Ministerio de Salud tiene la resolución 518, que es la que regula los planes de intervenciones colectivas. Ahí el recurso que se utiliza es el sistema o SGP que denominamos nosotros para poder establecer dentro de un capítulo de atención primaria en salud. Lo que estamos intentando es que tanto Ministerio, Gobernación y municipios a través de la 518 puedan también extender a otros sitios la atención primaria en salud, porque ustedes se dieron cuenta que hoy con el recurso que tenemos estamos llegando solamente a 7 municipios del departamento, nos quedan faltando 12 municipios, con la finalidad de poder llegar a ese punto de equilibrio. Hoy logramos también anunciarle y pedirle al Ministerio de Salud, esperamos que en 15 días estemos radicando ya con todas sus ingenierías el Hospital de Villanueva para que podamos proceder ya a una revisión técnica y una vez tengamos la aprobación por parte del Ministerio en su viabilidad, proceder a financiarlo. La Gobernación pone alrededor del 70% de los recursos, el 30% siguiente lo hace la Alcaldía y puede iniciar a construir ese primer hospital de segundo nivel que pueda tener el departamento de Casanare. Les agradecemos a todos el tiempo de ustedes. Mira, la última, él. Sí, porque yo sé, porque ya creo que tienen... Ya. Viceministro, un tema es el afiliado. Cuando se liquidan las EPS aquí en el departamento de Casanare, se hacen traslados a una y otra, saturándolo, dejando en un desmejore al usuario para su atención, se hacen más largas los exámenes, la entrega de medicamentos. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido para respetar al afiliado que está pagando mes a mes su cuota, pero también que necesita recibir un servicio digno? Usted toca un tema muy importante. Se ha confundido que la garantía del derecho es igual a la afiliación. Y como dice nuestra ministra, los derechos no se afilian. Los derechos se predican de que somos seres humanos con dignidad. Y en el caso colombiano hay un financiamiento para garantizar ese derecho. Pero se pone un mecanismo que es el de la afiliación. Nosotros no estamos hablando en la reforma de afiliación, sino de que donde usted vive, pues tiene que estar en una base de datos solamente, no para que tenga derecho, sino para poder organizar un plan de atención. Entonces, y la segunda parte de su comentario es muy interesante. Se habla de que se va a acabar la capacidad de elección. ¿Ustedes creen que hay capacidad de elección cuando con un clic, cada vez que se ha ido una EPS, le toca al mismo gobierno, hace clic y manda 500.000 para allá, 300.000 para allá, 50.000 para allá, y le dicen que en 90 días recupera su libertad? ¿A dónde se va a pasar? Pero ahí no termina la historia. En general, cada una de estas EPS tiene la misma red. Por ejemplo, aquí en el Casanare, puede haber excepciones, pero el mismo centro de salud o hospital de Tauramena o el de Agua Azul, con ese es el con el que toca contratar. ¿Cuál libertad de elección? Pero yo, la verdad, ¿sabe cuál es la capacidad de elección? La capacidad de pago. El que tiene plata, y eso, benditos los que tienen plata, nadie está hablando en contra de eso, se pega el viaje a Yopal o a Bogotá y entonces tiene una prepagada o tiene un complementario y ahí sí tiene la posibilidad de ir a otro prestador. Nosotros tenemos que garantizar no lo básico, sino lo digno para toda la población por igual, independiente de la capacidad de pago. Y eso hoy no está sucediendo. Entonces, mire, ni la libertad de elección es tan cierta. Hoy la libertad de elección, y lo podemos sostener donde sea, depende de que usted tenga plata en el bolsillo, para que pueda ir directamente a un especialista a través de la prepagada o a través de un plan complementario. Es más, usted está afiliado en la misma y le dicen, ponga un poquito más, usted pone un poquito más, ¿de dónde lo pone? Del bolsillo.
Y entonces, de pronto le mejoran la oportunidad de la cita para el médico general, para el médico especialista. Esa fue una práctica que se instaló y creemos que eso era lo normal. Consiga su plata y verá que le va mejor. No, la función del Estado es garantizar un derecho de manera universal sin depender de capacidad de pago. Como tienen vuelos ya programados, la última Mañana se realiza en Yopal la mesa regional de discusión de la reforma de salud, donde esperamos que se den los espacios de aporte de los ciudadanos del departamento del Casanare. ¿Qué mensaje le puede anticipar usted a ese departamento que mañana se va a dar cita en ese escenario para discutir este tema a nombre del Gobierno Nacional? En vísperas de una importante reunión, ¿qué decirle a esta El comunidad? mensaje es que venimos y estamos aquí porque estamos escuchando. Estamos escuchando. Tenemos que escuchar las propuestas, las inquietudes, las preocupaciones del territorio. Ese es el objetivo. Y explicar con mayor claridad qué es lo que ha venido motivando un cambio. Hoy nadie está en desacuerdo en que tiene que haber cambios en el sistema de salud. Por eso el gobierno dice, como ese es el clamor, proponemos un cambio. Pero los cambios se debaten en democracia. Y eso es lo que está sucediendo en el territorio, en el Congreso, en los auditorios, en los medios de comunicación. Esa es la democracia, donde se ponen las posturas de cómo debe ser el cambio. Ya hoy nadie está diciendo que no hay que cambiar. Todo el mundo está diciendo hay que cambiar el sistema de salud. ¿En dónde están? En cómo hacerlo, en cuánto tiempo hacerlo, qué primero y qué después. Mañana vamos a escucharlos para que el territorio, a partir de su propia experiencia, pueda señalar y fortalecer el derrotero que va llevando el gobierno nacional. ¿Estará el viceministro mañana o quién viene al ministerio? Voy a estar yo en representación de la señora ministra. Muchas gracias a todos por su tiempo. Usted se vaya.